¿Sabías que antes de ser Papi Juancho, Maluma fue rechazado públicamente por mujeres que hoy no pueden negar su éxito? Una lo acusó de colgarse de su fama, otra dijo que la relación fue tóxica y que él solo daba el 20%, y la más dura fue su propio padre, que le dijo que elegir la música era un error. Quédate hasta el final, porque hubo un momento en el que Maluma estuvo a punto de abandonar la música por completo, y nadie creía que pudiera triunfar. Antes de entrar en materia, hablemos de quién es Maluma hoy en día. Hoy Maluma es uno de los artistas latinos más exitosos del mundo. Millones de discos vendidos, colaboraciones con Madonna, Shakira y The Weeknd, estadios llenos y una imagen global. Pero no siempre fue así. Antes de que su nombre pesara, antes de Billboard, antes de Hawái, hubo rechazos que marcaron su carácter y su música, y aquí empieza la historia. Empecemos por el principio, con una historia que es absolutamente fascinante y que involucra a una actriz mexicana llamada María Yepes. Ahora bien, para entender esta historia necesitas conocer el contexto completo. Estamos hablando de hace varios años, cuando Maluma apenas estaba comenzando a hacerse un nombre en la industria musical. Todavía no era el pretty boy, dirty boy que conocemos hoy. Era un chico talentoso, sí, pero sin el reconocimiento masivo. Macarena Yepes, por otro lado, ya era una actriz establecida en México, con una carrera sólida en telenovelas y una presencia importante en el medio del entretenimiento. Específicamente, ella es 15 años mayor que Maluma. ¡15 años! Y aquí está la cosa. Según cuentan varias fuentes cercanas a ambos, hubo un momento en que Maluma mostró interés en ella. Imagínate la escena, un joven artista emergente, lleno de energía y ambición, acercándose a una actriz consolidada. Pero María, en ese momento, no vio más allá del chico sin fama que tenía enfrente. La diferencia de edad fue el obstáculo principal, según se reportó en varios medios de entretenimiento. Ella pensó, y esto es comprensible desde su perspectiva en ese momento, que simplemente no tenían nada en común. Él era muy joven, estaba empezando y probablemente parecía solo otro chico con sueños de hacerse famoso. Y espera, que aquí se pone bueno. Ella básicamente le dio el no más educado posible, pero no, al fin y al cabo. ¡Auch! ¡Auch! ¿Puedes imaginarlo? Maluma, con toda su confianza característica, acercándose a alguien que le gustaba y recibiendo un rechazo basado principalmente en que ella no veía su potencial futuro. Ahora, la pregunta del millón, ¿se arrepintió Macarena? Bueno, según reportes de medios de espectáculos mexicanos, cuando Maluma explotó internacionalmente, cuando se convirtió en ese fenómeno global que llena estadios y rompe récords, ella supuestamente comentó en privado que había sido un error no darle una oportunidad. Piénsalo. Cada vez que ve su nombre en los premios Latin Grammy, cada vez que escucha a Felices los Cuatro o Hawái en la radio, cada vez que lo ve en una colaboración con artistas internacionales de primer nivel, probablemente hay una pequeña voz en su cabeza que dice, pude haber estado ahí. Es importante notar que esto no significa que ella esté obsesionada o que su vida sea un desastre, para nada, pero la ironía es innegable. Rechazó a alguien porque era muy joven y no era famoso, y ese alguien se convirtió en una de las estrellas más brillantes de la música latina. No sé tú, pero yo diría que esa es una de esas decisiones que te hacen pensar en el poder del timing en la vida. Y mira, la lección aquí no es que Macarena sea una persona terrible o que tomó una decisión estúpida, en absoluto. La lección es que a veces juzgamos a las personas por lo que son en el momento, sin ver lo que pueden llegar a ser. Ella vio a un joven sin fama, no vio al futuro ícono global, y esa diferencia de visión lo cambió todo. Ahora, prepárate porque esta historia es absolutamente deliciosa y muestra un lado completamente diferente de la dinámica de rechazos en la vida de Maluma. Esta vez no se trata de él siendo rechazado, sino de él siendo quien rechaza, lo cual es igualmente interesante para entender su personalidad. Específicamente, estamos hablando de un incidente que ocurrió en Guadalajara, México, durante uno de sus conciertos. Hay una fan, cuyo nombre nunca se hizo público, que durante el show logró acercarse lo suficiente al escenario como para intentar besar a Maluma. Imagínate la escena. Miles de personas gritando, la música a todo volumen, las luces, la adrenalina y esta chica que probablemente había soñado con ese momento durante meses.
Ella se estira, intenta alcanzarlo, está a punto de lograr ese beso que probablemente había imaginado 1000 veces. ¿Y qué hace Maluma? La rechaza. Pero aquí viene lo bueno, no fue un rechazo discreto, fue delante de toda la multitud. Él literalmente se apartó, negó con la cabeza y continuó con su show como si nada. Para esa fan tuvo que ser devastador. Piénsalo desde su perspectiva. Estás ahí, en el concierto de tu artista favorito, logras el momento perfecto y él te rechaza delante de miles de personas. Las cámaras capturaron todo, el video se volvió viral y ella probablemente se convirtió en el tema de conversación de sus amigas durante semanas. ¿Puedes imaginarlo? El momento más emocionante de tu vida convirtiéndose en el más vergonzoso en cuestión de segundos. Ahora bien, esto nos muestra algo importante sobre Maluma. A pesar de su imagen de conquistador, de pretty boy, de ese tipo que supuestamente puede tener a quien quiera, él también impone sus propios límites y reglas. No todas las mujeres que se le acercan reciben el sí automático. Pero espera hasta que escuches la otra cara de la moneda, porque aquí está el detalle que cambia todo. En 2018, durante otro concierto, una bailarina logró besarlo en el escenario. Y esta vez, él no se apartó. De hecho, correspondió al beso, todo mientras estaba en una relación pública con la modelo Natalia Barulich. Este incidente generó una controversia masiva. Las redes sociales explotaron, los medios de entretenimiento no hablaban de otra cosa. ¿La ironía? Mientras una fan en Guadalajara fue rechazada públicamente, esta bailarina recibió no solo el beso, sino también toda la atención mediática que vino con él. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué la diferencia? Algunos especularon que todo fue planeado, que era parte del show. Otros dijeron que Maluma simplemente se dejó llevar por el momento. Lo que es fascinante aquí es la impredecibilidad. A veces dice sí, a veces dice no, y aparentemente no hay una fórmula clara para saber cuál será su respuesta. La bailarina, cuyo nombre también se mantuvo relativamente privado, probablemente nunca imaginó que ese beso la convertiría en parte de un escándalo internacional. ¿Se arrepintió? Probablemente no del beso en sí, pero quizás sí de toda la atención negativa que recibió, especialmente de las fans de Maluma que la atacaron en redes sociales por faltarle el respeto a su relación. Y aquí está la cosa. Mientras la fan de Guadalajara probablemente se arrepiente de haber intentado ese beso y haber sido rechazada públicamente, la bailarina probablemente se arrepiente de haberlo logrado y haber enfrentado las consecuencias. Es una situación donde ambos escenarios, el rechazo y la aceptación, terminaron siendo complicados. ¿Notas algo? La vida de Maluma está llena de estas dinámicas complejas donde el sí y el no tienen consecuencias igualmente intensas. Esta historia es diferente porque aquí no estamos hablando de un rechazo romántico, sino del rechazo más fundamental que Maluma enfrentó, el de su propio padre a su carrera musical. Regresemos a 2009-2010, cuando Juan Luis Londoño tenía apenas 15-16 años. Era un adolescente talentoso en dos áreas completamente diferentes, el fútbol y la música. Había jugado durante 8 años en las divisiones inferiores de equipos importantes como el Atlético Nacional y la Equidad Club Deportivo. Era bueno, tenía potencial, y su padre, Luis Londoño, tenía grandes esperanzas de que su hijo se convirtiera en futbolista profesional. Pero paralelamente, Juan Luis componía canciones. A los 15 años escribió su primera canción titulada No Quiero junto a un amigo. Su tío, Juan Parra, viendo el talento del chico, le regaló para su cumpleaños la oportunidad de grabarla en un estudio profesional. Cuando Juan Luis llegó al estudio, algo cambió. Los productores que escucharon su voz y su forma de componer quedaron impresionados. Le ofrecieron grabar más material, pero le advirtieron que necesitaba un nombre artístico más sonoro, más comercial. Así nació Maluma, combinando las primeras sílabas de los nombres de su madre, Marley, su padre, Luis, y su hermana, Manuela. Pero cuando le contó a su padre que quería dedicarse a la música, especialmente al reggaetón urbano, la respuesta fue rotunda:
No. Luis Londoño, su padre, se opuso firmemente. Según ha contado el propio Maluma en múltiples entrevistas, su padre le dijo que había dedicado 8 años al fútbol, que tenía disciplina y talento en ese deporte, y que lanzar todo eso por la borda para ser cantante de reggaetón era una locura. En aquella época, el reggaetón no tenía el prestigio ni el reconocimiento mainstream que tiene hoy. Era visto como un género menor con poco futuro profesional serio. Imagínate el conflicto interno. Un adolescente de 16 años teniendo que elegir entre 2 pasiones, con su padre diciéndole que está cometiendo el error de su vida. La presión familiar, las expectativas, el miedo a decepcionar a quien más admiras. Maluma tuvo que tomar una decisión. En 2010, con 16 años, comenzó a tomar clases de técnica vocal en secreto mientras terminaba su último año de bachillerato. Componía canciones a escondidas, practicaba, se preparaba. Y en enero de 2011, sin contrato discográfico, sin apoyo de su padre, lanzó su primer sencillo de manera independiente, Farandulera. La canción fue un éxito inesperado. Comenzó a sonar en radios colombianas, se volvió viral en internet en la medida que algo podía ser viral en 2011, y la gente comenzó a preguntar quién era ese Maluma de 17 años que cantaba con tanta energía. A mediados de 2011, Sony Music Colombia se fijó en él. Le ofrecieron un contrato discográfico. En ese momento, su padre no pudo seguir oponiéndose. La validación de una disquera internacional como Sony era la prueba de que quizás, solo quizás, su hijo no estaba cometiendo un error. Pero el rechazo inicial de su padre dejó una marca. En entrevistas posteriores, Maluma ha hablado sobre lo difícil que fue esa decisión. Fue muy duro elegir entre el fútbol y la música. Ambas me apasionaban, pero sabía que con la música podía llegar más lejos. Aunque mi papá no lo entendía al principio, yo tenía que ser fiel a lo que sentía. Ahora reflexiona sobre esto. Ese padre que le dijo que no a la música, que quería que fuera futbolista, hoy ve a su hijo colaborando con estrellas mundiales, llenando estadios, siendo la imagen de marcas internacionales, generando millones. El mismo Maluma ha dicho en entrevistas, mi papá luego me apoyó en mi decisión, y hoy reconoce que yo tenía razón. ¿Se arrepintió su padre de ese rechazo inicial? Probablemente sí, pero más importante aún, ese no fue exactamente lo que Maluma necesitaba para probar de qué estaba hecho, para demostrar que su sueño no era una fantasía adolescente, sino una visión clara de su futuro. La disciplina que aprendió en el fútbol, levantarse temprano, entrenar duro, trabajar en equipo, la aplicó a la música. Y esa combinación de disciplina deportiva con talento artístico fue la fórmula perfecta para el éxito. Después de tanto rechazo público, Maluma encontró algo diferente. Susana Gómez no era famosa, no era modelo, no era parte del espectáculo. Lo conocía desde antes de ser Maluma. Mientras otras mujeres reaccionaron al personaje, ella eligió a Juan Luis. Relación privada, sin escándalos, sin exposición innecesaria. Inspiró a DMV. Y con ella llegó la paternidad y una nueva etapa de su vida. Susana simplemente se quedó. Ahora, aquí viene algo que quizás no esperabas. Esos rechazos moldearon no solo su carrera, sino también su música y la forma en que se presenta al mundo. Observa las letras de sus canciones. Muchas de ellas hablan de conquista, de demostrar valor, de ser ese tipo que todas quieren pero que no todas pueden tener. ¿De dónde crees que viene esa narrativa? Viene de haber sido el chico que no era suficiente para algunas personas. Viene de haber sido rechazado y haber decidido que nunca más se sentiría así. En una entrevista con una revista de entretenimiento latino, Maluma confesó, y cito textualmente, «Hubo momentos en mi vida donde sentí que no era suficiente para ciertas personas. Eso me dolió, pero también me enseñó que mi valor no depende de la aprobación de nadie». Esa mentalidad, esa transformación del dolor en poder, es visible en cada aspecto de su carrera.
Específicamente, canciones como El Perdedor tienen un trasfondo emocional que probablemente está conectado con esas experiencias de rechazo. Cuando canta sobre perder en el amor, sobre no ser elegido, hay una autenticidad que viene de haberlo vivido realmente. Y aquí está la cosa. Esas experiencias no solo influyeron en su música, sino también en cómo maneja las relaciones públicas. Él es selectivo ahora, no porque sea arrogante, sino porque aprendió que no todas las personas que se acercan a él lo hacen por las razones correctas. Detengámonos aquí un momento. Los rechazos le enseñaron discernimiento, le enseñaron a valorarse, le enseñaron que su éxito no depende de estar con alguien en particular, y esa lección es visible en cómo maneja su imagen pública hoy en día.